están? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a esta edición de Periodismo en Plural. Saludo con mucho gusto a quienes nos van a acompañar esta noche. Vana de Dios, comienzo contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Trini. Además, ahora muy bien acompañadas. Ya tenía mucho que no coincidía, ¿verdad?, ni con Guillermo, ni tampoco con Augusto. A Gabriel sí me había tocado ya verlo en otros programas. Sí, tienes razón. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí con ustedes. Igualmente. Augusto Chacón. Trini, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. Vania, Gabriel, Guillermo. Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Repite, Guillermo Velasco. Pues tú me invitaste, Trini. Me dijiste, por favor, preséntate esta noche. Vamos a hablar de una cena que tenemos pendiente, que ya lo vamos a contar más adelante. Que por eso vino, seguiditos, 3 al hilo. No, 2 al hilo, 2 al hilo. Y el de la siguiente semana. Y el de la siguiente semana. Es el que más millas acumula, ¿verdad? Estoy comiendo millas es que y cenas. Está garantizando ganar la apuesta para ver quién gana la elección en Estados Unidos, que es uno de los temas que vamos a tratar, pero primero vamos a comenzar con lo local, que es justo el cierre del gobierno de Jalisco. Y es que en este cierre pues está la entrega del presupuesto de egresos para el año 2025 y el inicio de una serie de informes, del 6º informe del gobernador Enrique Alfaro. Hoy comenzó precisamente con cifras de seguridad, pero también en esta mesa vamos a discutir la reforma judicial, y es que justamente el día de mañana comienza la discusión de un proyecto que tiene uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, por supuesto, en la antesala, en las vísperas de la elección en Estados Unidos, hablaremos del proceso electoral en la Unión Americana. Y comenzamos justo con este tema, ¿no? Primero son aproximadamente 172,000 millones de pesos que se van a ejercer para el año próximo y que comienza una discusión por parte de legisladoras y legisladores. Qué importante es saber hacia dónde se van a dirigir estos programas y cuáles con mayor peso, Vania. Así es, vamos a ver en los siguientes meses. Más bien, ahora que aprueben el presupuesto, lo que se hace es mandan un paquete para ver a qué se le va a dar prioridad. Recordemos que este paquete que se va a entregar en el Congreso está consensuado hasta ahorita en el gobierno que va saliendo y el gobierno electo que entraría a partir de diciembre. Hay algunas de las apuestas que se ve claro a dónde iría el dinero de las nuevas secretarías. Hay 3 temas que me parece que son fundamentales. Tiene que ver con salud, que es en el que se tendría que desmarcar o hacer algún tipo de diferencia el próximo gobernador. Recordemos que él no está dentro del paquete o dentro de la inscripción del IMSS Bienestar, sino que va a ser autónomo todo lo que se maneje de salud aquí en el Estado. Otro tema que también es importante es el de seguridad, que hoy durante el informe se tocó, y otro más tendría que ver con los programas sociales. ¿A qué es a lo que se va a estar invirtiendo? Hay un par de secretarías nuevas que se les tendrá que destinar ciertos recursos para ver cómo las pueden echar a andar. Una de ellas es la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que esta es de nueva creación, y también se ha hablado, aunque todavía muy poco, de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, que comenzarían a funcionar con esta nueva administración. Bien, pues de estos recursos exactamente le ha dado, o pareciera que le dan prioridad también a los programas sociales, ¿no?, que estaría compitiendo con el gobierno federal, Augusto. Recordemos que antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador teníamos nuestros propios programas sociales. Cuando llegó López Obrador se conjuntaron. De hecho, las personas adultas mayores cobraban las dos pensiones, la estatal y la federal. López Obrador dijo, vamos a concentrar todo aquí. Pero hay dinero para terminar la línea 4, para iniciar los primeros trabajos de la línea 5 por el rumbo del aeropuerto. Está a terminar el Peribús en Tonalá, que tiene 900 millones de pesos. Hay un presupuesto interesante para seguridad. Están respondiendo a eso. Incluye la creación, ya decía Vania, de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Hay un fondo y esa secretaría empieza con 65 millones de pesos de presupuesto. La Secretaría de Desarrollo Energético, que para el rumbo que está tomando la República, y no digo el país, digo la República, con todo y que la energía siempre ha sido potestad del gobierno federal, es difícil atraer inversión si no entramos a la generación de energías renovables. Las grandes empresas solo vendrán si, entre otras cosas, la energía está accesible. Hay un programa chiquito pero interesante que tiene que ver con bienestar social, que es para vivienda. También está considerado presupuesto para vivienda. Y lo interesante también es la transición, que el proyecto es presentado por el gobierno saliente y el gobierno entrante, y hasta donde vamos con la nueva legislatura parece que todo corre con tersura.
Recuerden que en el presupuesto está incluido el nuevo presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, que no es poco dinero, y eso incluye también, además en salud, lo decía Vania, terminar el Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Es decir, el presupuesto pinta bien, 172 mil millones de pesos, es mucho, suena mucho, pero son apenas 6 mil millones más que el de este año. No es un incremento descomunal. Ya. Donde sea un incremento importante es en materia de seguridad, porque son 800 millones más. 11 mil millones de pesos es lo que está considerado. Claro, también se está diversificando la acción que está planteando Lemus a partir de ahora. Yo creo que es interesante lo que apuntaba Vania. A ver, este es un presupuesto, y también lo decía Augusto, de transición. Y son las primeras señales evidentes de la negociación política, porque tú no puedes ver un acuerdo político hasta que no se materializa en el presupuesto. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones en el Congreso? Ver si se aprueba efectivamente o no con tersura lo que hoy está planteado. Agregaría lo que ya se señaló. A ver, desde luego el tema de infraestructura es importante y ahí está sí previsto lo que es estatal para terminar la línea 4 y comenzar la línea 5, pero todavía hay incógnitas en lo tocante a lo federal. Es decir, ahí viene otro tema también importante, porque una cosa es lo que Jalisco aporta a los propios proyectos de infraestructura y otra cosa también lo que puede aportar o dejar de aportar la federación a proyectos que sin el recurso de la federación no son viables. Por ejemplo, hoy se publicaba una nota, la publicaba Mural, en torno a lo que costaría simplemente el tema de reparar las carreteras en Jalisco. Y ahí estamos hablando de 10 millones, ¿no? 10 mil millones de pesos, 10,000. solamente para el mantenimiento. De tal manera que, en realidad, el asunto es que hay, digamos, rezagos importantes en lo tocante a infraestructura. Y un tema no menor, porque fue elemento de campaña, es lo tocante a la verificación, que hoy es el PAC 3 en 1. Porque efectivamente el tema, al menos como ya lo anuncia el nuevo presupuesto, es que el ciudadano pagando 900 pesos tiene derecho al refrendo, al reemplacamiento y a la verificación, que Lemus la anunció como gratuita. Ahora, también es cierto, y no es una pregunta menor, en su día Alfaro calificó ese tema en campaña como una ocurrencia. Hoy tal parece que hay consenso, la pregunta es cómo se va a pagar ese tema. Porque también los presupuestos, a ver, no es lo mismo campaña que hacer un presupuesto que luego aprobarlo y que luego ejercerlo. O sea, me parece que estamos viendo una primera buena señal, pero vamos a ver qué pasa también en lo tocante a medio ambiente. Pero bien lo dijeron que sí hay consenso. O sea, Al parecer, el sí. inicio de esta nueva legislatura plantea que sí se puede dialogar, que sí se puede discutir. Pues al menos se ve hoy así, Se está haciendo política, se están construyendo acuerdos y la configuración del Congreso del Estado pues no está precisamente para ello. Sin embargo, hay que reconocer que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, de tal suerte pues que este presupuesto parece que sin problemas va a pasar la aduana del Congreso del Estado. Y por otro lado, pues continuidad a las obras que están inconclusas, creo que eso es bueno. Se están destinando esos recursos. Está el caso de la línea 4, se están destinando ahí 600 millones y está el inicio de la línea 5. Yo no sé cómo le va a hacer Pablo para darle cumplimiento a tantos compromisos con un presupuesto tan limitado, y digo limitado en razón de los compromisos que hay de terminar obras que están en proceso, porque tiene que equipar el Hospital Civil de Oriente, lo tiene que equipar, el recurso humano que se va a requerir, que no es menor, concluir la línea 4, echarla en operación, siempre tiene un costo importante. No sé si esos 600 millones sean suficientes, no sé si la línea 5 la pueda iniciar con recursos tan limitados, está programado por supuesto. Y bueno, pues el primer año va a ser un año de ajustes. Yo creo que el gobierno de Pablo Lemus se va a empezar a desdoblar en lo que es el proyecto de infraestructura en el segundo año. Pero destacaría pues la importancia que le da al tema de la seguridad, porque ha habido organismos que han sido poco atendidos, poco apoyados con recursos. Está la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, está el CEMEFO, el Instituto de Ciencias Forenses, que hay un incremento
importante. Estas nuevas direcciones que se van a crear, esta Policía de Caminos y esta agencia de inteligencia, que van a requerir recursos. Y bueno, sí se está haciendo cosas diferentes, donde el tema prioritario es el tema de seguridad, y pues contrasta con los mensajes que los que se van han señalado de que Jalisco va muy bien en tema de seguridad. Sin embargo, ¿a dónde van los recursos? Y estamos viendo aquí que en los incrementos sustantivos que se están presentando es en el tema de seguridad. Es importante tocar el tema de seguridad porque es parte de lo que se presentó justo el día de hoy, el último informe en ese tema de Enrique Alfaro, pero quiero retomar el tema de las carreteras, que es algo que ha urgido a la población, ¿no? Hay carreteras federales, tramos federales que están en pésimas condiciones, no solamente las federales, también las estatales, pero hablando del compromiso que pudiera tener desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Federal, se dijo que difícilmente será el monto que necesita Jalisco que le puedan otorgar con el presupuesto federal 2025. Sí. Ya hay planteamientos que dicen que está difícil que se cumpla con el... La presidenta ofreció, una semana después de tomar posesión, un fondo de 4,000 millones de pesos para las carreteras federales, para todas, que en el país son 44,000 kilómetros. Jalisco tiene un poco más de 2,000 kilómetros. No alcanza. Todo lo que está planteado del gobierno de la República no alcanza ni para Jalisco. Y muchas de las carreteras no solo requieren baches, tapar los baches, requieren reconstruirlas completamente, si no dentro de un año va a ser exactamente lo mismo. Hay que pensar también en los 900 millones de pesos que están pensados como subsidio al transporte directo a los transportistas, que se suma a 3,500 que se les dieron durante este sexenio. Es un poco como el subsidio de la verificación, es indirecto. Es que hay el tema de las herencias de Alfaro a Pablo Lemus, que va a tener que continuar para bien y para mal, porque ahí se endosan cosas como el tema de los camioneros que te pueden mermar para muchas otras cuestiones, pero de no hacerlo tiene un impacto político. Y hay los propios proyectos, como apunta Gabriel, en tema de seguridad es donde más podría innovar. Pero eso pues presupone sí poder ejercer ese presupuesto. En fin, entonces yo creo que es un año en donde sí va a haber negociación política, me parece a mí. Yo creo que el tema pinta bien, hasta donde hemos visto ahora, pero a final de cuentas también Pablo Lemus tendrá que, no digo que sea en el primer año, segundo o tercer año, ir consolidando lo que para él representan proyectos prioritarios, porque también aquí hay herencias inevitables por otro lado, ¿no? Además, una deuda que tenemos que estar pagando constantemente. Ahora, no nos asustemos porque hay diferencias. Si en la escala federal nos quejamos porque no le cambian ni un punto ni una coma a lo que envía el Ejecutivo, aquí lo deseable es que si las razones que escriben las legisladoras y los legisladores son buenas, pues el presupuesto deberá tener cambios porque para eso están. No solo para aprobar lo que manda el Ejecutivo. La calidad del debate, la calidad de las propuestas y en qué termina el presupuesto es lo que debemos ver. Y sobre todo en seguridad, que justo hoy presenta su sexto informe. Hoy que presentó una parte de su último informe de gobierno, el gobernador ya está casi yo creo que con un pie fuera, ya está en las últimas etapas, que normalmente los políticos, yo creo que en esta etapa le debe de estar pasando. Ya empiezan a buscar al electo y ahorita él ya nada más es para terminar de hacer prácticamente cierres. Entre las cifras que él daba a conocer hoy es que hubo una disminución del 63% en seguridad, 30% menos homicidios y 45% menos feminicidios. Me parece importante que hay que ver que es un Alfaro distinto el que sale hoy 6 años después del Alfaro que entró hace 6 años al gobierno del estado. Por algunos de los temas también que hoy pudimos ver en el informe cuando estaba dándolo, es cierta confrontación incluso con algunos medios de comunicación. Él hablaba, decía algunas declaraciones hacia la prensa que se hacía apología de la violencia, decía que había algunos medios que habían sido cobardes. También me parece que es alguien que a lo mejor en este punto es menos confrontante, podría decirse. A lo mejor ya está en la última etapa y ya está buscando a lo mejor quizás menos la confrontación porque ya se va. Habrá que ver qué sigue para él, si todavía seguirá al pendiente del Estado o no, si se dedicará a algún tema del fútbol. Y déjame te interrumpo, cuando hablas de esta confrontación, justo cuando está en los primeros minutos, ¿no?, de presentando su informe, dice, a ver quién mejora estas cifras, ¿no?, teniendo a Pablo Lemus enfrente, y dice, bueno, seguramente Pablo Lemus podrá hacerlo también, ¿no? Lo que parecía como si fuera un reto. Pero no solo es un reto, te voy a decir, es todavía me parece que ojalá fuera un reto, porque lo que está diciendo es, si además lo hace bien, es porque chambeó con nosotros, es decir, porque fue parte de este proyecto. O sea, en el fondo es un reto, pero también es no conceder desde ahora
el mérito propio de Pablo Lemos desde mi punto de vista. Y yo sigo notando a un gobernador que efectivamente llegó al inicio del sexenio con toda la fuerza. Es decir, yo creo que difícilmente hemos visto un gobierno con tanta fuerza como lo ha tenido Enrique Alfaro, pero también no ha cambiado mucho la poca autocrítica, también hay que decirlo, y el culpar a los medios de lo que sucede. Es decir, no puede ser de otra manera para despedirse con este tema que señalando a los medios de comunicación. A ver, las aseveraciones de decir, hay algunos que no quieren a Jalisco en virtud del estilo de coberturas que hacen, pues a mí me parece francamente un despropósito. A ver, efectivamente, yo sé que la materia de seguridad es difícil y que los gobiernos, y que además el papel de la prensa es confrontar los datos, verificar. Y cuando algo brinca, bueno, lo señalas. Cuando algo brinca me parece que hay que señalarlo y que no hay mala intención en señalarlo. Yo diría que la verdad de las cosas es que, a ver, también nadie va a ir a flagelarse un informe de gobierno, hay que entender. O sea, ningún político, pero creo que una suerte de mea culpa y un poco más de autocrítica en un tema tan sensible para la población le daría credibilidad. Yo creo que inició más realista, más pisando piso tierra. O sea, 2018. 2018. Ah, sí, claro. Y termina grandilocuente, donde lamentablemente el ejercicio de la autocrítica no se le dio. Y termina subiéndose al ring en esa confrontación con los medios de comunicación. Y hay un tema que Alfaro lo sentía mucho, le molestaba, lo irritaba, es el tema de seguridad. Él siempre ha manejado cifras en el cual quiere convencer de que su gobierno es eficiente. Vamos bien, estamos bien, valió la pena. La publicidad que está presentando en diversos medios va en ese sentido de que ha sido un extraordinario gobernador. Pero hay un tema en el cual los medios, ¿qué hacíamos? El tema de los desaparecidos. ¿Quedarnos callados con los desaparecidos como medio de comunicación? Algo que le duele tanto a la gente, el informar, el denunciar, el dar voz a esas víctimas, a los familiares. Deberíamos de habernos callado. Y eso es la principal crítica que Alfaro hace a los medios. Pero los medios tenemos una responsabilidad con la gente. Señalar lo que sucede. Y no es mentira, no es falso, de que Jalisco es el número 1 en desaparecidos del país. Y que se siguen localizando fosas clandestinas todos los días, nada menos hoy en tanto que Pablo fin de semana en Zapopan, ¿no? está en el nuevo presupuesto, está incrementando el dinero, el recurso para fortalecer esas áreas. Está creando una secretaría nueva. Una secretaría nueva. Yo digo, a final de cuentas presentó las cifras como le gusta presentarlas y eso siempre lo podremos debatir. Yo pensé que por estar justo en el cierre iba a poner otras cosas al centro, por ejemplo las víctimas. Hubo un desfile de servidores públicos para agradecerles y abrazarlos y no hubo una sola mención a las víctimas. No se habló de las familiares de desaparecidos. Dijo que había recibido algunos, pero que no se había tomado la foto por... Pero eso no es hablar de las víctimas. A final de cuentas, en el centro del tema de seguridad siempre están las víctimas. Si no pones en el centro las víctimas, quedan los datos. Todo lo demás es un cascarón. Y eso no ocurrió hoy. No hubo ese corrimiento hacia las víctimas, que es una especie de autocrítica. Hay víctimas en el ¿Cuándo Estado. es su informe general? ¿Es pasado mañana? El ¿Es miércoles. ¿El miércoles? Pasando la selección. En fiestas de octubre, en las instalaciones de las fiestas de octubre, le quita un poquito esto de solemnidad, como ha sido siempre que lo hacen, ¿no?, los gobernadores en sus últimos informes, pues regularmente en el Congreso, ¿no? No, recordemos que Aristóteles Sandoval lo hizo en Conjunto Santander. Exactamente, así cerró. No, yo diría que, a ver, en materia de seguridad el tema siempre es polémico, pero coincido con Augusto. El toque humano en estos temas me parece que es fundamental, más allá de los fríos datos, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa y justo nos vamos a trasladar al ámbito nacional porque el día de mañana comenzará la discusión de este proyecto que hace uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para matizar la reforma judicial. Al regresar. Bueno, pues estamos justo en la antesala de las elecciones en Estados Unidos
Y sin duda, pues la campaña entre Harris y Trump o la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, pues se ponen al rojo vivo. Mi querida Vania, una mujer afroamericana, ¿no? Poniéndose al frente en las encuestas, aunque a Guillermo Velasco no le guste, pero Oye, bueno, al menos espérame, pero el no de es que New York Times lo está poniendo adelante. no, a ver, Bueno, Vania, Derecho de réplica, no es que lo diga Guillermo Velasco. La casi totalidad de las encuestas hablan de un empate y una ventaja de Trump. No es que lo diga Guillermo Velasco. Bueno, dice, ya por Si no ejemplo, lo dice Guillermo Velasco. Exactamente, tendría mucho más peso. en los estados. En las últimas péndulo. encuestas, creo que habría que empezar por el tipo de elección que hay allá, porque después dicen, es que cómo es posible si tiene la mayoría de las votaciones, ¿por qué no gana quien tiene la mayoría de las votaciones? No es que él gane el que tenga más votos dentro de las urnas, que recordemos que ya hay personas que comenzaron a votar de manera electrónica o por correo. No es que gane el candidato que tenga 50 votos más uno o que tenga la mayoría de los votos, sino que es por cada estado. A diferencia de como lo hacemos en nuestro país, allá cada estado tiene cierto valor, por decirlo así. Hay estados que valen 3 votos, hay estados que valen 4 votos, que tiene que ver mucho con la cantidad de población que tienen. Entonces, comenzando por eso, no es que si ganan en un estado la mayoría de los votos o la mayoría de las personas votaron ahí por ello, signifique que ya vayan a ganar, ¿no? Claro. Porque a veces dicen, no, pero es que si obtuvo la mayoría de los votos, ¿por qué no ganó? Ya lo vimos en las pasadas elecciones también, incluso con Hillary Clinton, cuando se enfrentó a Donald Trump, que esta es la tercera vez que Donald Trump va a elecciones por su país. Ganó la mayoría de los votos dentro de las urnas, pero no dentro de los estados. En los estados, por aquí tenía el dato, son en total, es un paquete electoral, lo que se tienen son 538 votos por todo el país. Para que alguien gane, tiene que ganar 270 votos mínimos de estos. Es decir, tienen que sumar los votos que hayan sacado en cada estado, algunos de 3, 4, 5 votos más o menos. De los colegios electorales. De los colegios electorales, así es. Entonces, no es igual, es un poquito más complicado que lo que tenemos nosotros aquí en México. ¿Qué es lo que está en juego? Muchísimo, y que además a nosotros como mexicanos nos va a importar bastante. Pero para empezar, son 2 estilos de liderazgo totalmente diferentes, muy diferentes. Vemos a una mujer que es candidata, para empezar es mujer, que también tiene mucho que ver en un tema culturalmente de machistas todavía, y además que es que es de raza negra, podemos decirle, que viene de la India. Que también está mucho en contraste. Ella ha estado con el voto a favor mucho de las mujeres, que recordemos que además también es pro aborto, pro derechos abortistas. Por el otro lado tenemos a un hombre totalmente estridente, totalmente radical, bélico podríamos decirlo, que su nivel de liderazgo, incluso él ya lo ha dicho, ya viene, es como si viniera ya por la revancha. O sea, que él viene por el desquite de muchas cosas y además en un liderazgo que también afectaría en México. Hoy mismo lo declaraba por un tema de aranceles. Nos implica o nos afecta directamente. Me parece que son, no sé si están de castigar acuerdo. a México con más aranceles, ¿no? Que todos los productos que se envíen hacia Estados Unidos tendrían 25% más de impuestos o de aranceles para poder ingresar al país. Eso nos afecta a nosotros económicamente. Yo pondría 4 temas. Uno tendría que ver lo económico. Otro tendría que ver con migración, porque además Trump ya lo ha dicho y ha sido muy enfático con esto, con el tema de migración. Estamos hablando de más de 11 millones de migrantes que hay en Estados Unidos y toda la maquinaria que se tendría que hacer para poderlos expulsar del país. Pero ojo, eso implica que hay migrantes, que hay familias que están integradas por una persona migrante o que está de manera ilegal en ese país. Entonces, no es nada más que los expulsen, tienes que ver lo que va a afectar a las familias. Muchos de ellos son los principales proveedores de estas familias. Hay menores también que podrían quedar en la orfandad si son expulsadas estas personas. Pero no le importó, en su gobierno lo hizo. Pues si ya lo aquellas hizo, va a venir a jaulas donde hacerlo tenían todavía los más drástico. chicos, ¿no? Claro. Entonces, sería economía, sería migración. Otro que también tiene muchísimo que ver en el tema de migración es por la frontera. Nosotros hemos servido prácticamente de muro fronterizo para Estados Unidos. Algo también que está sobre la mesa es el crimen organizado, la manera en que se va a manejar entre uno y otro de los que ganen, que todavía tenemos fe. Guillermo Velasco, a ver cómo queda. Pero no es un tema de fe, sino de votos. Ya sé, además es un tema, pues muchas personas dicen que la expectativa es que gane Donald Trump, aunque lo que se preferiría es que ganara Kamala. No, y una visión muy diferente desde el mundo latinoamericano, Claro. ¿no? Por ejemplo, bueno, no se diga Puerto Rico, después de lo que sucedió, ¿no? Con este meeting en Nueva York, y estas situaciones, ¿no? Donde
desde la perspectiva por ejemplo, los mexicanos o las mexicanas, es muy diferente a cómo se vive las elecciones en Estados Unidos. Estamos a un lado, tenemos 3,000 kilómetros casi de frontera. Sí, pero pareciera que somos personas totalmente diferentes, ¿no? Aunque tengas descendencia, ¿no?, mexicana, ¿no? Lo que hay que entender, yo lo digo estrictamente desde el fenómeno de la comunicación política y lo que creo que va a ocurrir. A ver, Vania dice cosas interesantes, pero Trump le está hablando, pensando en el candidato republicano, al mercado de votantes en Estados Unidos, no a los mexicanos. Es decir, cuando él agita, cuando él lanza este discurso radical, bélico, como lo califica Vania, pues en el fondo yo creo que parte de la victoria que desde mi punto de vista Trump va a tener el día de mañana obedece justamente a esa radicalidad y al tema económico. Es decir, al mercado, al votante promedio norteamericano le significa más certeza en economía el planteamiento que está haciendo Trump. Este mensaje que agita fuerte en la recta final diciendo que va a subir los aranceles, eso no va a ocurrir. Pero es un mensaje de estridencia brutal que cautiva el voto en el nacionalismo. Fíjate, está pensando en varias cosas. El nacionalismo es un tema de proteccionismo que gusta, y ahorita voy a dar algunos datos, en un amplio sector de votantes norteamericanos. Y en el tema de las drogas, por ejemplo, pues efectivamente ante lo que está pasando en México y la bronca pública de fentanilo, la radicalidad de Trump de incluso llegar a plantear la posibilidad de declarar a los cárteles, digamos, una lucha contra grupos terroristas, evidentemente suceda o no suceda. A ver, el muro no fue otra cosa que en realidad López Obrador obedeciendo a Trump para poner justamente a la Guardia Nacional para que no pasara el flujo migratorio. Perdóname que te interrumpa. ¿Y la opinión sobre Claudia Sheinbaum que le responde a Donald Trump sobre el fentanilo? Que le dice, a ver, ¿y cuánto consumes allá o cómo resuelves allá el tema, no? Porque efectivamente también ambos les están hablando a sus propios mercados internos. O sea, a final de la historia, gane quien gane, porque sí hay que decir que ha sido la elección más reñida en Estados Unidos. Esta es una realidad. Yo el pronóstico que veo con los datos es que Trump va a ganar, pero efectivamente esto no lo sabremos. Es más, posiblemente no lo sepamos ni mañana. Esa es una realidad. Porque, a ver, ya han votado cerca de 70 millones de personas en el voto anticipado, con lo cual es muy complicado los votos que ya se recibieron y los votos que van a tener lugar mañana. La clave está en 6 estados. Arizona, doy los datos, que esto es, digamos, el balance de hoy que hace Real Clear Politics. Arizona es 50% Trump, Harris 48%. The New York Times le da 49, pero sí le da el gane también a Donald Georgia Trump. son 50 para Trump, 49 para Harris. Nevada 48 para Trump, y ahí hay un empate con Harris. Carolina del Norte, 49 Trump, 48 Harris. Pensilvania, que es el estado crítico, Pensilvania es lo que va a definir la elección. De hecho, Kamala Harris ha invertido todo el día de hoy a estar en Pensilvania. Ahí es 49 Trump, 48 Harris. New York Times, 48-48. Y Wisconsin, 49 Trump y 49 Harris en un empate. A lo que voy. ¿Qué ha pasado? Tuvo un momentum político Harris y creció, no lo suficiente. Pero Trump en la recta final viene subiendo. Es decir, en el voto popular hace algunas semanas que aquí comentamos ya cuando hicimos la primera apuesta de la cena, que te voy a ganar. Pero bueno, por cierto, paréntesis. En esa apuesta, fíjense, en eso que refería también Vania, había 5% de intención de voto popular para Hillary. Y para Kamala. No, me refiero contra Hillary. Y con todo y todo ganó Trump por el esquema de los colegios electorales. Hoy la diferencia es de 1 punto para Kamala en el voto popular. Es decir, hay un descenso brutal incluso en el voto popular. Y después yo lo que sí creo es que la victimización de Trump, los atentados ciertos, fallidos, montajes, como lo quieras calificar, yo sí creo que todo eso en la sumatoria le va a otorgar la victoria, la presidencia de Trump mañana. Es lo que yo estimo. Simplemente como vemos los números, aunque hay que decirlo claramente, hoy, en estricto sentido, los que nos dedicamos a estos temas, hablamos de un empate técnico, es decir, la moneda está en el aire con más posibilidades. De hecho, los analistas económicos ya incluso empiezan a decir en México, acostumbrémonos al esquema Trump, a la victoria de Trump, y sobre esa base están haciendo escenario los grupos financieros más importantes del mundo. ¿Qué es la parte económica lo que más arrastra el voto en Estados Unidos, Gabriel? Sí, la economía es lo que más le da valor los ciudadanos. Y recordemos con Bill Clinton, ¿no? Aquella frase, es la economía estúpidos. Sí. Y creo que Trump eso lo entiende muy bien. Por otro lado, vamos a ver si los norteamericanos en qué posición y actitud están de cambio y transformación de la política. Cuando hablamos de que son tiempos de mujeres,
porque es la segunda ocasión que Estados Unidos postula una mujer, es postulada por el Partido Demócrata. Hace 8 años, pues Hillary Clinton se enfrentó a Donald Trump y Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió el voto electoral de los delegados. En esta ocasión, otra mujer va por la presidencia. Parece que se está generando un escenario muy similar al de hace 8 años. Y además las visiones de los dos, de Kamala y de Donald Trump, una visión progresista de izquierda y una visión conservadora de derecha populista, la de Donald Trump. Entonces, ¿cómo andan los norteamericanos en ese sentido? Han cambiado, se han transformado ideológicamente. Sin embargo, bueno, el otro elemento, como bien lo señala Guillermo, es el tema económico, que es el que da mayor seguridad Donald Trump a los norteamericanos. Y al mismo tiempo, pues estamos viendo esa polarización que no se había vivido en Estados Unidos entre estos dos candidatos. Y esta elección, yo creo que va a ser para el análisis, Guillermo, para los estudiosos de la política, los politólogos, en razón de esas estrategias finas, los puntos finos que han estado trabajando. Y si gana el Trump, pues Trump lo está ganando en los últimos 100 metros, podríamos decir, en caso de que se dé. Otro aspecto que pueda suceder, que pueda pasar, hay quienes ven que podría darse un empate. Hay quienes piensan que podría darse un empate. Y que resuelva la Cámara, ¿no? En la todo Corte caso. tendría que ser. Sería la Corte. Ha habido en la historia de elecciones de Estados Unidos 2 veces ha habido empate. Entonces, interesante esto que estamos viendo, porque de acuerdo a los números de Guillermo, los 6 o 7 estados bisagra o switcher, que son los que no siempre votan por un partido, sino igual puede ser demócratas una elección o votan por el republicano, otra por el demócrata. Y de acuerdo al New York Times, Arizona lo ganaría Trump, trae 4% de ventaja Donald Trump. Georgia, Harris lo trae con el 1%. Michigan, un empate. Nevada, Harris con el 3%. Wisconsin, Harris con el 2%. Y, como bien señalaban, Pensilvania podría ser que lo gane. Ahí podría estar la victoria de la futura presidenta, la primera presidenta de Estados Unidos, o la reelección, o que vuelva otra vez a la presidencia Donald Trump. Entonces, la verdad es que las encuestas no son indicador para decir quién puede ganar, porque las encuestas son engañosas. Puedes tener el voto popular, pero estos pequeños estados son los que pueden marcar la diferencia, ¿no? De hecho, bueno, en el discurso, o tantos discursos de Donald Trump, habla de un posible fraude electoral. Y al momento, justo en Estados Unidos, bueno, las zonas emblemáticas en este tema electoral, como puede ser Washington, D.C., está totalmente sitiado por seguridad, por la posibilidad de que se excedan, ¿no?, en las manifestaciones en caso de que llegara a perder Donald Trump. No lo reconoce. Sí, a estas alturas, todas las encuestas, todas, no podemos decir que alguna le da ganador a otro, porque todas caen dentro del margen de error. Hacia arriba o hacia abajo. En realidad no hay una definición. Cuando decimos 1%, 4%, que fue el porcentaje más alto que nos acaba de decir Gabriel en Arizona, incluso también está en el margen, cae está en el margen de error. Entonces no podemos decir vía las encuestas qué va a suceder. Ahora, que gane Donald Trump, desde mi punto de vista, y sin estarme jugando una cena. Apostamos todos, ¿no? Te invitamos a... Apostamos todos. Sí, era de todos. Es muy invitado de todas malas maneras. Noticias desde una escala de análisis un poco más amplio que la relación México-Estados Unidos. A ver, toquemos este asunto. Tenemos un poco más de 200 años de relaciones con Estados Unidos. Hemos tenido guerras, invasiones, relaciones de todo tipo, rasposas, cordiales, como son con los vecinos. Somos vecinos y eso no se va a quitar. Me parece que lo vamos a resolver. Lo que mitigó un poco nuestra manera de relacionarnos con Estados Unidos fue el Tratado de Libre Comercio. Justo el que Donald Trump dice, yo lo voy a echar abajo. Él no podrá imponer aranceles hasta que no eche abajo el Tratado de Libre Comercio, que no es más que un trámite burocrático.
Él envía una carta diciendo se acabó y en 6 meses queda cancelado el Tratado de Libre Comercio. Es parte de las reglas del Tratado de Libre Comercio. Pero si gana Kamala Harris, la diferencia no va a ser tan grande en la relación con México, porque está el fentanilo y está el crimen organizado, porque está la migración y ella no puede ir en contra de lo que los votantes, sus propios votantes, le están diciendo. La diferencia es que los demócratas dicen el sistema está roto, hay que componerlo. Y Donald Trump dice no, hay que poner un muro. Es la diferencia, pero vamos a enfrentar con cualquiera de los dos una relación que hay que recomponer. De cualquier forma, el Tratado de Libre Comercio en 2026... Hay que revisarlo. Gane quien gane. Si gana Donald Trump, seguramente va a querer echarlo atrás. No va a ser tan sencillo porque ellos también salen ganando. No solo es que México... Y porque tienes un tercer involucrado, que es Canadá. Pero su porcentaje de el porcentaje que representa para ambas economías no es tanto. México para Estados Unidos y viceversa. Estamos muy imbricados. No está tan fácil tampoco acabar con el Tratado de Libre Comercio. Pero son malas noticias el potencial triunfo de Trump, porque se pone en vilo la democracia. Él no es un demócrata. Y además le da entrada a los ismos más nocivos que ha conocido la humanidad. Él abrió esa cesta de serpientes que estaba más o menos contenida, la del nacionalismo, la del racismo, la del clasismo. Él las abrió y son argumentos de campaña. Por eso vemos esas agresiones tan fuertes. ¿Por qué? Porque le está hablando a un sector de Estados Unidos que no solo es republicano. Estos discursos racistas y clasistas están muy metidos en el espíritu de muchísimos norteamericanos. Incluso cuando ganó Donald Trump, muchos latinos votaron por él. Muchos latinos votaron por él. Y van a votar, y yo quería ir a ese punto, fíjate, se va a repetir ese fenómeno, porque en el fondo también, esto es muy interesante lo que está apuntando Augusto, latinos que están ahí hoy en condiciones legales o incluso ilegales, que también les ha costado trabajo, en la narrativa de Trump de van a venir otros y te van a quitar tus privilegios, eso conecta enormemente también con el voto latino. Por eso son migrantes de tercera generación. Sí. O sea, que ya fueron pero que cuando llegaron, hablamos de voto latino, estamos hablando de personas que ya tienen sus derechos, que ya tienen sus documentos. Y que Ese pueden es el ellos voto, ejercer, y que pueden votar. Y el problema ahí me parece interesante porque es el discurso, las narrativas, van a llegar otros migrantes a quitarte el empleo. Claro, ahora... Pero conecta con ese voto latino, ¿eh? Ya lo decía Vania, más o menos una tercera parte del padrón ya votó. Porque son un poco más de 200 millones de votantes los registrados. Claro, son 75 millones los que ya votaron. Y entonces volvemos al momentum que decía Guillermo. Muchos quizá votaron antes de ese momentum de Donald Trump. Y otros están justamente combatiéndolo. Así que hay un gran misterio respecto a más o menos una tercera parte de los que ya ejercieron, del padrón que ya ejerció su voto. Lo que vamos a ver mañana es la conclusión y ahora sí vamos a saber cómo habían sido esos votos. Porque ahorita no sabemos. Ahora, tirar el Tratado de Libre Comercio no es fácil, ¿eh? Yo insisto que hay una cosa, no alabo la narrativa de Trump. Lo que quiero decir es, Trump en su propio esquema de negociación, hablábamos del libro incluso que él escribió, o se lo escribieron como haya sido, para negociar. La realidad de las cosas es que él dice, tienes que ir a ser aplastante con tu adversario y luego ya ponen las reglas del juego. A ver, realmente revisar el tratado máximo que está Canadá de por medio no es tan fácil. O sea, la verdad de las cosas es que yo creo que a veces nosotros pensamos en los mensajes de Trump como pensando en el mercado mexicano. Es lo que decía yo. Y la verdad de las cosas hay que entender que él está buscando ganar votos en Estados Unidos y las campañas norteamericanas son muy precisas en justamente focalizar, encuadrar y dirigir mensajes con muchísimo foco. Y eso lo está haciendo bien Trump y lo está haciendo Kamala. Cada quien buscando disputar el mercado de votos que puede estar hoy indeciso, que en realidad esa es la realidad. Por supuesto hay un pragmatismo electoral, pero él está asentando ese pragmatismo para obtener votos en creencias personales. Ah, sin duda. La diferencia lo pueden marcar los latinos. Y es paradójico, efectivamente, que Trump con esa narrativa... El asunto es que salgan a votar, porque con esa narrativa antilatina, antimexicana, ¿cómo los latinos lo prefieren a él? O está la disputa por ganarse el voto y pareciera que sí le lleva ventaja a Kamala Harris en ese sentido. Y es que también, como dice Vania, Trump ha precisado de que los latinos que están, a esos no, a los que vienen, es contra los que lanza esta narrativa
peligrosos, de ladrones y todo lo demás que han señalado. Entonces, el latino, pues, habrá que ver cómo se comporta el latino en esta elección. Y en razón sobre la relación de México de quién conviene más, si Kamala Harris y Donald Trump, pues yo creo que Kamala Harris, ¿no? Por el estilo. Aunque también el estilo de Trump es un tipo gritón, pero también es muy pragmático. El Tratado de Libre Comercio yo veo difícil que lo eche abajo, porque la economía, las tres economías están muy enraizadas ya, es muy fuerte. Además, pues es el modelo económico de la región. Y considerando la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, ¿cómo que ya no voy ahora echo abajo el Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué pasa con China? Entonces, no, creo que por ahí no creo que eso pueda suceder. En el tema de seguridad, yo creo que ahí sí es donde puede apretar. En el tema del fentanilo, el tema del narcotráfico, pero también hemos visto que la presidenta Sheinbaum no se ha quedado callada en ello, ¿no? A diferencia de López Obrador, que fue más prudente, más consecuente. En el caso de la doctora Sheinbaum, pues ella lo ha afrontado y le ha respondido, ¿no? Aquí hay un tema que no quiero terminar este espacio sin preguntarles. Los medios de comunicación el día de mañana o han estado ya jugando un papel muy importante, pero el día de mañana, ¿qué se espera de los medios de comunicación? ¿Habrá uno que se lance a darle el gane a Donald Trump o a Kamala Harris? ¿O en este sentido de no inmiscuirse en una línea política, se mantendrán atrás? ¿Qué esperan de los medios de comunicación de Estados Unidos? Nosotros estamos acostumbrados aquí a que el dato oficial lo da el INE o a veces el presidente se acelera y lo da el presidente. Allá son los resultados y depende a quien quieras ver. Nosotros estamos partidos en dos. O ves a Fox News, que es Trump completamente, pero no se atreven a torcer las cifras. No. Aunque sean pro-Trump. Se decantan claramente, pero... Y CNN, que es anti-Trump, con mucho más mesura que Fox anti-Harris, pero las cifras mandan. Ninguno va a decir, en Pensilvania va ganando Trump. No, va a ganar. Eso no lo van a decir. Y son ellos, los medios de comunicaciones, quienes al final dicen, va a ganar fulanito. En la elección pasada no se atrevieron. Va a haber y en esta no se van a atrever porque el que manda es el dato. A ver, yo siento que va a ser una jornada muy intensa y muy larga. Porque en el fondo, a ver, lo deseable... no vamos a ir a dormir, no vamos a tener resultados. A lo mejor ya cuando nos levantemos veremos. Y es que eso es lo que es terrible para la economía, porque el tema es la incertidumbre. Ya. Al final de la historia, con un resultado o con otro también hay, para bien o para mal, certezas. Pero yo creo que estamos en un juego de mucha volatilidad, consecuencia de un momento muy incierto, porque hay que reafirmar lo que dice Augusto. Hoy hay, como en todo proceso electoral y lo propio de la democracia, es la incertidumbre. Hoy hay estimaciones, pero en realidad estamos prácticamente en un empate técnico cara a los resultados. Con toda claridad hay que decirlo. Creo que esa incertidumbre de la que hablas, en parte, bueno, es lo que tiene no solamente Estados Unidos, sino al mundo entero en inflaciones, en costos de la vida literal, ¿no? No solamente lo que sucede en el espacio local, sino, por ejemplo, la relación. México tuvo un proceso electoral, bien el proceso electoral de Estados Unidos. Es difícil lo que estamos transitando. Pero además, recordemos que yo agregaría un tema más, que son los conflictos bélicos internacionales. ¿Qué papel va a jugar dependiendo de quién gane? Por ejemplo, Ucrania, Rusia, que ya sabemos para dónde está decantado Donald Trump. ¿Qué pasaría, por ejemplo, también con el tema en China? O sea, ¿y qué pasaría en Gaza, en Israel? O sea, hay también conflictos bélicos a nivel internacional que dependen del tipo de liderazgo, del tipo de decisiones y de los principios o de los intereses que pueda tener quien gane las elecciones. Que es otro tema que también se necesita considerar. No es solamente lo que nos afecte a nosotros porque estamos a un lado o económicamente a otros países. Más del claro. 80% Nosotros porque estamos a un lado, literalmente. También otro tema que comentabas hace un momento, Trini, que me parece muy importante, es que ya se están preparando en dado caso de que veamos que no hay razón que no vaya a ganar la apuesta de la cena Guillermo, que dirán el gane o que ganara Kamala Harris.
Recordemos que ya ¿Cómo está reacciona permitido. Trump? ¿Cómo reaccionaría Trump y cómo reaccionarían todas aquellas personas radicales que son también parte o que siguen a Donald Trump? Y recordemos allá que están permitidas las armas en algunos estados. O sea, ¿cuál sería la reacción radical que podrían tener? O si incluso si él tiene a lo mejor una reacción radical, pues obviamente los van a seguir quienes estén siguiéndolo a él o quienes estén a favor de él o quienes quieran reclamar que hubo algún tipo de fraude o que no reconozcan el gane de Kamala Harris, si es que ella gana. Ya sabemos cómo reaccionan. Ya nos pasó con el Capitolio, ya lo hace vimos. 4 años lo tomaron. Ahora, pero fíjate, ya gobernó Trump 4 años, ¿no? ¿Y qué pasó en la economía norteamericana? Fue una economía absolutamente estable. El tema migratorio estuvo en orden. Es decir, fíjate, hoy te voy a decir una cosa. No, sí, te voy a decir una cosa. No, es que te voy a decir una cosa. Hoy los propios demócratas están pagando un coste muy alto y por eso están ganando mercado los republicanos en no atender, en nada más patear el bote con el tema migratorio. O sea, no es un tema resuelto. No. El planteamiento de los... Es decir, Así es. entonces de tal manera me parece que también hay que entender cómo han sido las cosas en el pasado. O sea, es decir, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa con mi cena. Y ya luego vemos el menú de la cena. Tenemos que hacer. Mientras tanto, bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos, qué tragedia de verdad la que se vive en España, todavía a estas alturas después del paso de Dana. Con ese tema regresamos. Bueno, España llama a la población en el mundo a solidarizarse con las personas que han resultado afectadas por el paso de este fenómeno Dana. Y es que parte de los efectos después de 6 días de que golpeó a sobre todo Valencia, pues las críticas, el rechazo al ejercicio de gobierno se ha visto de manera tajante, claro, con la visita de los reyes justo a la ciudad. Así que, bueno, creo que la corona, ¿no?, en algún momento se pone en discusión nuevamente de si sirve de algo tener una monarquía en España, porque la reacción que tuvo el gobierno español al desastre que hemos visto a través de los medios de comunicación y de las redes, pues bueno, es claro, y la reacción tardía, Vania. Impresionante. Las imágenes, yo creo que no se dimensiona cómo pudo haber llegado a ese nivel. Si recordamos, todo esto fue lo que se cuestiona o lo que se está criticando, con toda la razón me parece, es una reacción tardía. ¿Por qué? Porque el Instituto de Meteorología o el Instituto Estatal de Meteorología, creo me parece que se llama ya, lanza una advertencia y dice que hay alto riesgo para la población. Ellos avisan por la mañana, el martes 29 por la mañana, a la 1 de la tarde sale el encargado del gobierno estatal y dice, no, va a retirarse, no va a haber riesgo, y a las 8 de la noche Protección Civil de ese lugar empieza a mandar mensajes a algunos de los teléfonos para alertar a la gente para que tomara precauciones o para empezar a evacuar. A las 8 de la noche ya había personas en los árboles tratando de salvar la vida, ya había personas que se habían muerto ahogadas en las cocheras de sus casas, porque esta depresión lo que hace, Dana, significa depresión aislada de niveles altos. Significa que en un lapso muy pequeño de tiempo llueve muchísimo. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Había algunas imágenes cuando apenas empieza a bajar el agua, como si fueran un tipo como lenguas, que toda la tierra que viene arrastrando, y se llevó todos los vehículos que encontró a su paso, las personas que había en la calle, algunas de las viviendas, me da hasta escalofrío, se les metió el agua totalmente. Perdieron hasta ahorita, hasta el momento, se habla de 218 personas fallecidas, me parece, más de 200 eran aquí, particularmente en Valencia. ¿Qué es lo que sucede este fin de semana con las imágenes que se ven? Llegan las autoridades 6 días después para recorrer el lugar. 6 días después, cuando todavía hay personas desaparecidas. 6 días después, cuando no han terminado ni siquiera de limpiar, de encontrar a estas personas, de poderles ayudar, de llevarles comida, cuando donde el gobierno no hubo, las críticas que se hacen es que no hubo una sincronización, ni siquiera se pusieron a poner de acuerdo. Escuchaba a un periodista en una entrevista que él hablaba que había elementos esperando 7 horas, elementos militares del ejército para poder entrar en las zonas de desastre. 7 horas esperaron para que les dijeran a dónde se tenían que movilizar sin que nadie les dijera qué tenían que hacer. Vemos también, creo que en contraparte,
las imágenes donde se empezaron a movilizar los mismos ciudadanos, otras personas empezaron a organizar, jóvenes, otros adultos que llegaron con escobas, con todo el equipo que tenían, empezaron a llevar alimentos, empezaron a llevarles agua. Entre los mismos ciudadanos empezaron a hacer una red de apoyo en contraste con lo que pasó con las autoridades. ¿Qué es lo que sucede? Llegan y se paran 6 días después las autoridades, pues los empiezan a abuchear, empiezan a lanzarles lodo al presidente, empiezan también al encargado estatal, Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, al presidente también, Mazón, me parece que se ¿no? apellida. Pero las autoridades locales de la comunidad también. De la Valencia. comunidad de Valencia, y también llegaron los reyes. Antes de empezar el programa, les comentaba que a lo mejor los reyes al final terminaron dando un ejemplo porque son los que se quedaron. Pese a esto se ven las imágenes que me parece incluso hasta acertado que la acompañó Leticia. Ellos permanecieron ahí, hay imágenes donde ellos con todo el lodo en la cara llegaron y abrazaban a las personas y llegaban y las escuchaban, que no se retiraron pese a los insultos, pese a los gritos y pese también a las agresiones que tuvieron. Pues la gente estaba enojada, no los iban a recibir bien en ningún momento. Mencionaron en algún momento que no eran ellos, ¿no?, como reyes, los responsables, y lo digo entre comillas, de haber actuado rápidamente. No, en España... Pero el enojo es tremendo. Como en muchos otros, el enojo es justificado. No se trata que la gente entienda la ciencia política, pero en España el rey es el jefe de Estado y Pedro Sánchez es el jefe de gobierno, es el que hace las cosas, el que tiene que ejecutar. Pedro Sánchez se debe haber presentado a la mañana siguiente, debió haber estado ahí, pero Pedro Sánchez no es famoso por su capacidad. Es mucho pedirle. No es famoso por su inteligencia. El caso es que los empieza a agredir la gente porque además hubo otra razón que se ha mencionado poco. Cuando llegan ellos, imagínense a los reyes de España, al jefe de gobierno español, pues llegan con un aparato de seguridad inmenso que no dejaba pasar las ambulancias. Eso exacerba más el enojo de la gente, porque el propio aparato de seguridad de los representantes del Estado español impedían el trabajo de rescate y seguridad. El enojo es perfectamente justificado, como dice Vania. Qué bueno que el rey y la reina se quedan, aguantan vara, el rey platica con uno de sus súbditos y le dice, ¿qué preferías? Que no viniera, mientras su llora, sinceramente, consolando a unas mujeres, mientras el jefe de gobierno se va. ¿Lo van a rescatar? O sea, ¿pueden rescatar la imagen de la corona? Sí. Claro que sí. Sí. A ver, no es nueva. ¿Y el costo a Pedro? Bueno, de todas maneras ya está con un desprestigio Pedro brutal. Sánchez, ya estaba hundido y se sigue hundiendo. Pero la corona sigue siendo muy fuerte en España y yo coincido plenamente con lo que dice Augusto. La gente al final de la historia es lógico. El enojo, el disgusto, imagínate las muertes, el perder tu patrimonio, es decir, la reacción es absolutamente natural. Pero finalmente el rey Felipe VI se quedó junto con la reina, aguantaron, consolaron personas. Entonces, mira, vamos a decirlo entre comillas, se manchó la vestidura, cosa que aquí, por ejemplo, nunca hizo en Otis nuestro señor presidente bajo el pretexto de decir no voy a manchar la investidura y nunca se acercó con la gente. Aquí a final de cuentas vimos a la autoridad, al jefe del Estado español, apersonándose y escuchando a la gente. Pero lo que voy es que es un error que alguien tendrá que pagar, o sea, políticamente, ¿no? El representante de Valencia, el gobierno autonómico. Y el jefe de la comunidad de Valencia. Exactamente, y el presidente español, porque no hubo coordinación ni de militares, no hubo coordinación de Valencia, no hubo coordinación con el gobierno español. Ellos tienen que pagar el pato de esta irresponsabilidad. Ahora, sin no duda. es la primera ocasión ni la última que esto sucederá, esto pasará. Aquí lo hemos vivido. Aquí en México lo vivimos con Guerrero recientemente, y en Estados Unidos se han presentado ese tipo de tragedias. Aquí el asunto es cómo golpea la naturaleza, ¿no? Cuando la naturaleza golpea no hay poder humano que lo pueda frenar. Aquí lo cuestionable es la indolencia, la irresponsabilidad criminal de tener información y no haber informado para tomar las medidas preventivas en su oportunidad. Pero la cuestión también es que cuando la naturaleza se expresa de esa manera, pues a medio mundo agarra precisamente fuera de base, y lamentablemente suceden estas tragedias. En uno de los reclamos decía, a ver, somos España. Claro. No nos pudo haber pasado esto, somos España, le decía. Además también... Pero le ha pasado a Estados Unidos también hace... En Nueva Orleans, que ahí fue terrible. Con la también naturaleza una serie golpea, de no hay nada que lo pueda frenar. Sea España, sea Rusia, sea Estados Unidos. Pero sí puede llegar a las 24 horas. Ese es el punto, ¿no?
Y el saldo son más de 200 muertos los que... Es una Sí, sí. tragedia, Es una tragedia terrible. Y La hay verdad, yo creo que errores. nunca se ha presentado una tragedia de esa naturaleza en España. ¿no? Hay errores de por medio. No solo es la intensidad de Dana. Hubo errores, se pudo haber anticipado, porque sí, el decir es España, si tenemos los medios tecnológicos para anticipar. Y la algo responsabilidad así. de quién era Nos pasó la en primera Acapulco en responsabilidad Otis. de la autoridad local, del gobierno federal. Por eso la pregunta que yo hacía, ¿no? Y bueno, nos tenemos que ir, pero es, ¿qué función tiene la corona cuando no puedes salvar a tu población? Cuando no tienes justo el poder para actuar más rápido, que era lo que se Pues en ese quería. caso, cuando menos acompañó ante la indolencia 5 de un días gobierno después. nefasto, pero acompañó y estuvo presente. Son los que aguantaron y llegaron y se pararon ahí. Pero no es un asunto de la corona. No, ¿eh? No. Y España se va a levantar a pesar de sus políticos. Esa es una de Decía esta tragedia, uno, esa es que la nosotros realidad, vamos ¿eh? a construir la Sin democracia, duda. no son los políticos, Así somos es. los habitantes. Los ciudadanos. Bueno, pues te agradezco mucho, Vania, por estar esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches y veremos la apuesta. ¿Cómo quedamos? Así es. Ya Ay, estoy. Dios. Sí, ya te estás sobando Ya me los estoy sobando bigotes. los bigotes. Mi querido Gabriel Ibarra, muchísimas Encantado. gracias. Augusto Chacón. Tiene que, gracias. Guillermo Velasco, Muy buenas noches, pues no Trini. importa si me ganas, de todas maneras siempre eres bienvenido. ¿Vale? A usted muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Buenas noches.